Lunes 5 de enero del año 2009 se presentaba en Rotterdam un equipo Rabobank que iba a contar con 4 españoles. A Óscar Freire lo seguían acompañando Pedro Orillo y Juan Antonio Flecha, pero además este año se había incorporado al equipo desde Quick Step el escalador natural de Irún, Juanma Gárate. Y Freire comenzaba la temporada a mediados de febrero en el Tour de California, justo el día en el que cumplía 33 años. El cántabro se quedó a las puertas del triunfo en la tercera etapa en línea, una etapa con final en Modesto. Se la arrebató, como veis ahí, el noruego Thor Hushovd bajo una intensa lluvia. Pero al día siguiente nuestro protagonista se veía inmerso en una dura caída, en la que se rompía 2 costillas, una caída que le hizo perderse el inicio de temporada, donde estaba su gran objetivo de este inicio de año, la Milán-San Remo. Reaparecía discretamente el 6 de abril en la Vuelta al País Vasco, hizo una gran Lieja-Bastogne-Lieja, entrando el 14º en meta, y volvió a la senda del triunfo en el Tour de Romandía. Una carrera donde conseguía imponerse en 2 etapas. Ganaba el 30 de abril la segunda etapa en línea, una jornada con final en la Chaux de Fonds, y la quinta con final en Genève. Preparó el Tour de Francia en la Vuelta a Suiza, pero en esta ronda gala, ganada por Alberto Contador, la victoria se le resistió. Lo más cerca que estuvo fue en la etapa de Barcelona, donde hizo segundo, otra vez tras Hushovd. Pero en este Tour de Francia del año 2009, Óscar Freire fue protagonista de otra manera. El 17 de julio, cuando transcurría la 13ª etapa y a falta de 45 kilómetros para llegar a la meta de Colmar, 2 chavales escondidos ahí y armados con unos rifles de aire comprimido comenzaron a disparar balines contra el pelotón, y uno de ellos impactó en el muslo de Óscar Freire. Él al principio pensó que le había picado una avispa, pero poco después vio que comenzaba a salir sangre. No, sí, sabía que bueno, pues que tenía, pues que me habían dado con un perdigón o algo. Suerte de que, bueno, pues que a mí me dieron en la pierna y a otro en el dedo, pero si te dan en un ojo o en la cara, pues igual te caes y puede ser más grave la situación. En la Vuelta a España tampoco tuvo suerte, se fue de vacío y abandonó la etapa 13ª antes de comenzar la montaña, y lo hizo para preparar el Mundial. Un Mundial que se iba a celebrar en Suiza, en la localidad de Mendrisio, y que iba a tener un total de 3.185 metros de desnivel acumulado. Quizás demasiado duro para él. Finalmente ganó Cadel Evans, Joaquín Rodríguez hizo tercero y Freire entró a 2:02 en el puesto 15º. La temporada 2010 ya comenzó mejor. El 8 de febrero se estrenaba en la Challenge de Mallorca, ganando el sprint el trofeo Cala Millor. Lo hacía por delante del todopoderoso André Greipel. En la Vuelta a Andalucía, que comenzaba el 21 de febrero, pocos días después de cumplir 34 años, se llevaba 2 etapas. En la segunda de esta edición vencía en el sprint de Córdoba, y al día siguiente hacía lo propio en Benavís, que está en la provincia de Málaga. Y así, con muy buenas sensaciones, llegaba el 20 de marzo como tapado a la Milán-San Remo. No estaba en la lista de favoritos, quizás por su edad. Se apostaba posiblemente por una victoria de Tom Boonen o de Petacchi si se llegaba al sprint, pero Freire aguantó muy bien ahí el durísimo ritmo impuesto por Stefano Garzelli subiendo el podio. El italiano intentaba eliminar sprinters en favor de su compañero Luca Paolini, y el cántabro se presentó en el último kilómetro inmerso en un grupo de 30 corredores que se iba a disputar el sprint. Aunque, ojo, también estaban Tom Boonen, Petacchi o Benatti, cuyo equipo, el Liquigas, quería dominar este sprint ahí con Danielos. Pero Freire, con mucha sangre fría, se pegaba ahí a la rueda del sprinter italiano, y cuando lanzó la volata a falta de 100 metros, lo pasó como un misil, y a pesar de los zapatazos que venía dando Tom Boonen, le sacó una bici de ventaja. Y así, con esta tercera victoria en la clasicísima, el hombre que ya tenía 3 mundiales superaba a Miguel Poblet
y se convertía en el ciclista español que más veces ganó la Milán-San Remo. Y tras entrar en la historia de la Milán-San Remo, comenzaban otra vez los problemas físicos. Esta vez una sinusitis lo dejó fuera del Giro de Italia, un Giro al que tenía intención de acudir. Freire tenía problemas respiratorios desde la pasada Lieja-Bastogne-Lieja y reapareció en el Tour de Francia, pero no iba bien. Y a pesar de llegar a París, no fue capaz de estar delante en la lucha por las etapas. Y tras acabar este Tour, decidió operarse a principios de agosto. Y la sinusitis, según la Wikipedia, es una respuesta inflamatoria de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales que puede deberse a una infección por agentes bacterianos, virales, hongos, un cuadro alérgico o una combinación de estos factores. La Vuelta a España comenzó el día 28 de este mismo mes de agosto y llegó demasiado justo y sin recuperarse totalmente de esa operación. Así las cosas, decidió bajarse el 12 de septiembre en la etapa 15ª camino de los lagos de Covadonga con la intención de curarse bien y preparar un mundial para el que faltaban 22 días y que se iba a celebrar en la otra punta del planeta, en Australia. Freire llegaba bien y se veía con opciones de ganar su 4º campeonato del mundo. Bueno, yo creo que posibilidades las hay. Ahora estoy, yo creo que bien de forma, he entrenado bien. El circuito creo que se adapta también. Lo único igual, pues bueno, pues, depende un poco de los rivales, lógicamente. Por ejemplo, en la Vuelta a España he visto a corredores que están muy centrados en este mundial y que pueden ser muy peligrosos. Pero la oportunidad de poder ganarlo yo creo que la tengo y yo creo que eso ya es algo que no tiene nadie. El circuito, si se controlaba la carrera, era ideal para que llegase un grupo al sprint, pero un despiste acabó con todas sus opciones de ser otra vez campeón del mundo. En la 7ª de las 15 vueltas se formó un corte con 32 corredores en el que estaba gente peligrosísima como Gilbert, Cadel Evans, Pozzato, Nibali o Greipel. Y esta fuga pilló a las 3 bazas españolas a cola de grupo. Las bazas eran Freire, Samuel Sánchez y Luis León Sánchez. Y el seleccionador, José Luis de Santos, tuvo que sacrificar a toda la selección para echar abajo esa fuga. Y así, cuando llegó la hora de la verdad, Freire se vio sin compañeros y el noruego Thor Hushovd, tapado toda la prueba, se aprovechó del trabajo español para ganar y convertirse en el nuevo campeón del mundo. Freire no pudo con él en el sprint y finalmente, como veis ahí, acabó 6º. Lo importante es que vuelvo a encontrarme bien después de varios meses en los que casi no podía respirar. En el Mundial cometí un fallo y me quedé cortado. Al principio, en las primeras vueltas, corrí demasiado delante y cuando decidí relajarme un poco, se cortó el pelotón. Con el corte me puse un poco nervioso y no comí bien. Esto lo pagué en el sprint. No tenía fuerzas. Fue la clave del Mundial, porque a partir de ahí toda la selección española se sacrificó por mí. Al final, fueron otros los que más provecho sacaron. Pero una semana después, enrabietado, se resarcía ganando por fin la Paris Tours. El cántabro vencía en un apretado sprint al italiano Angelo Furlan y se convertía en el primer ciclista español en ganar esta centenaria clásica que formó parte de la Copa del Mundo. La temporada 2011, la que en principio parecía que iba a ser la temporada de su retiro, comenzaba poco después de su 35 cumpleaños y lo hacía ganando el día 23 y el 24 de febrero las 2 últimas etapas de la Vuelta a Andalucía, la 4ª con final en Córdoba y la 5ª con final en Antequera. El 9 de marzo, con su equipo, el Rabobank,
Ganaba la crono por equipos inaugural de la Tirreno Adriático. Bueno, yo creo que bien. Ninguno se esperaba que ganásemos la crono. Hemos salido bien, creo que tenemos un equipo fuerte y bueno, yo creo que mejor imposible. Hemos empezado la Tirreno con buen pie, a ver si sigue así. La Milán-San Remo, celebrada 10 días después, se le truncó a falta de 100 kilómetros para meta por culpa de una caída en el descenso del Alto de la Manier. Y con la llegada de la primavera volvieron los problemas respiratorios. Otra vez una sinusitis lo lastró durante las clásicas y ya en junio no pudo más y se bajó en la sexta etapa de la Vuelta a Suiza con la intención de volver a pasar por el quirófano. Esta segunda operación para reparar la tendencia a la inflamación de sus fosas nasales hizo que se perdiera el Tour de Francia. Volvió para la Vuelta a España, pero un resfriado en los primeros días hizo que se le encendieran las alarmas y pensando en el Mundial, que se iba a celebrar el 25 de septiembre en Copenhague, decidió marcharse para casa y no arriesgar una temporada que otra vez se le había cruzado. Este Mundial de Copenhague se iba a celebrar sobre un circuito de 14 kilómetros al que se le iban a dar 17 vueltas y finalizaba en un repecho de 400 metros que le iba muy bien a Freire. Eso sobre el papel, pero el circuito al final no fue tan selectivo. Y nos presentábamos en el último kilómetro con un numerosísimo pelotón de 82 corredores. Y ahí, a pesar de encarar la última curva en una posición ideal, el trabajo de Juan Antonio Flecha lo dejó en cabeza, pero aún faltaba mucho. Casi un kilómetro, había mucha gente. Y tras un parón, cuando se lanzó el sprint, Freire se quedó atrapado muy atrás y no pudo luchar la victoria al nuevo campeón del mundo, el británico Mark Cavendish. Tras este mundial, el 9 de octubre, Freire corría su última carrera con el equipo Rabobank, defendiendo su título en la Paris Tours, una carrera en la que acabó 20º, muy lejos del vencedor, el belga Greg Van Avermaet. La temporada finalizaba, Freire acababa contrato y el Rabobank había retirado la oferta de renovación ante la certeza de que Freire no iba a correr más, que se retiraba al finalizar este año 2011. Así lo llevaba diciendo desde el año anterior, pero como aún se veía bien y en 2012 teníamos Juegos Olímpicos, decidió retrasar un año más su abandono del profesionalismo, pero estaba sin equipo. Hasta que el 21 de octubre se anunció su fichaje por el equipo Katusha. Lo hacía por una temporada. En el equipo ruso iba a correr este año final junto a otros 6 ciclistas españoles: Ángel Vicioso, Dani Moreno, Alberto Losada, Joan Orrash, Xavi Florencio y Joaquín Purito Rodríguez. Y la temporada en su nuevo equipo no podía comenzar mejor. El 20 de enero, Freire ganaba en Australia al sprint la cuarta etapa del Tour Down Under. Today, I think was a difficult final, and I have a really good chance to win, and I didn't lose the opportunity. Un mes más tarde, ya en España y poco después de cumplir los 36 años, ganaba el 22 de febrero otro sprint. Esta vez, la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía, una jornada con final en Las Gavias, en la provincia de Granada. Y no nos podíamos imaginar que esta iba a ser su última victoria como profesional. En la Milán-San Remo acabó séptimo. La victoria se la llevaba Simon Gerrans, que llegaba con Cancellara y con Nibali. Freire llegaba ahí pisándoles los talones. Hizo una buena primavera de clásicas, pero en Harelbeke quedó segundo tras Boonen. Quedó cuarto en la Gante Wevelgem, también ganada por Boonen. En la Flecha Brabanzona hacía otra vez segundo, esta vez tras Boekler, que llegaba en fuga. Y en la Amstel Gold Race, ganada por Gasparotto, Freire hacía cuarto.
Como veis, estaba en un gran momento de forma y el objetivo principal, el de los Juegos Olímpicos, pues seguía estando ahí. Pero en el Tour de Francia, en una caída en la sexta etapa camino de Metz, se rompió 3 costillas y sufrió una perforación pulmonar que le obligó a guardar reposo y a olvidarse del sueño de ser campeón olímpico. Pero aún le quedaba su última intentona, la del Mundial. No acudió a la Vuelta a España y se centró en la preparación para un campeonato del mundo que se iba a celebrar en los Países Bajos, en Valkenburg, en territorio de la Amstel Gold Race. Y para ello volvió a la competición el 22 de agosto en la Vuelta a Dinamarca. Aunque una caída con Cavendish el primer día le hizo ir con cautela el resto de esta vuelta. El 8 de septiembre quedó tercero en el sprint de la París-Bruselas, ganada por Boonen. Y así, el 23 de septiembre llegaba su último campeonato del mundo, su última carrera como profesional. Y lo hacía con posiblemente una de las selecciones más potentes de la historia de España, en lo que respecta a nombres. El seleccionador español, José Luis de Santos, presentó este 9. Jonathan Castroviejo, Dani Moreno, Pablo Lastras, Juan Antonio Flecha, Samuel Sánchez, Joaquín Rodríguez, Alejandro Valverde, Alberto Contador y Óscar Freire. Demasiados gallos para un mismo corral, se decía en la previa de un campeonato del mundo que iba a constar de 267 kilómetros con salida en Maastricht y final en Valkenburg, con el mítico Kauberg en la parte final. Un Kauberg en el que el belga Philippe Gilbert lanzaba un ataque brutal al que nadie pudo responder, y a pesar de que Freire entró muy bien colocado ahí, estaba muy atento, ni él ni Valverde pudieron hacer nada. Finalmente, Valverde hizo tercero y Freire entró el 10º. En caliente, después de la carrera, se echaron las culpas el uno al otro. Que si Valverde tenía que estar conmigo, que si no gané porque me quedé esperando a Freire, decía Valverde. Lo único cierto es que el ataque de Gilbert fue durísimo y nadie fue capaz de seguir su rueda. Y esto se acaba. A final de año, el domingo 23 de diciembre, en una gala homenaje en Puente Viesgo, rodeado de los suyos y con sus maillots de campeón del mundo ahí presentes, Freire decía adiós al ciclismo profesional tras 15 temporadas en activo. Ahí lo ven, colgando su olmo, esa bicicleta con la que corrió en 1998 en su primer año como ciclista en el equipo Seguros Vitalicio. Gracias por estar ahí, y si te gusta este tipo de vídeos, pues ya lo sabes, comparte, suscríbete, dale al pulgar para arriba y comenta algo, que eso siempre agrada. ¡Chao!